Aunque el cristianismo ya se había extendido más allá de Palestina, Dios formalizó la iglesia en el esfuerzo misionero con Pablo y con Bernabé. Desde Antioquía fueron enviados primeros estos doctores que fuesen con el propósito definido de extender el cristianismo y de construir iglesias o instituir o fundar iglesias por todo el imperio romano. Tanto Bernabé como Pablo estaban dispuestos a dejar, como dijimos, su comodidad y varias otras cosas por causa del Señor. No era un viaje de aventura. Qué bueno, vamos a conocer Éfeso, vamos a conocer tal medio. Eso no era el tema. Era una tarea ardua. Y no solamente ardua, era algo riesgoso. Saben que a los cristianos se les perseguía y se les mataba. Hasta que Constantino no fue constituido como emperador, a los creyentes le mataban. Algunos tenían que reunirse en forma secreta, como hoy día pasa también allá en Oriente Medio. Fueron separados para emprender trabajos con dolor y no para asumir rangos de jerarquía. En la iglesia de Cristo, en las iglesias de Cristo por todo el mundo, nadie busca rangos de jerarquía. No hay tal cosa. Lo que hay en el servicio de la iglesia es trabajar arduamente por causa del Señor, y eso cuesta, te expone a los ataques directos del enemigo, pero no hay mayor satisfacción que servirle al Señor. Por primera vez Saulo también es llamado Pablo y nunca más se le menciona como Saulo. El modelo de las misiones paulinas consistía en predicar primero en las sinagogas. En todos los viajes que vamos a ver, Pablo primeramente iba a las sinagogas, pequeños lugares donde se congregaban los judíos, y allí ellos tenían en las reuniones. Entonces él siempre iba primero a las sinagogas, primero predicaba a los judíos, pero generalmente las sinagogas ya eran de un público mixto. Siempre estaban los judíos y los prosélitos de estos. A pesar de estos peligros y de la deserción de Juan Marcos que vamos a estar viendo hoy, el evangelio se propagó exitosamente en toda aquella región. Primer viaje misionero, Hechos 13:3. Habiendo ayunado y orado, les impusieron la mano y los despidieron. Ellos entonces, enviados no por sus emociones, no por sus impulsos personales, sino enviados por Dios mismo, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre. Habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia, pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. ¿Por qué Juan Marcos se separó de Pablo y de Bernabé? No sabemos. Se presume que tuvo miedo. Se presume que quería estar con su familia. Podemos suponer varias cosas, pero la Biblia no dice cuál fue el problema. Lo que sí muestra la Biblia, que personas llenas del Espíritu Santo, que personas que aman al Señor, pueden tener encontronazos, si podemos llamarlo así. Pablo tenía un temperamento fuerte. No sabemos el de Juan Marcos. El de Bernabé sí. ¿Cómo era llamado Bernabé? Hijo de consolación. Bernabé era el que ponía paño frío a todas las situaciones. Lo que sí, ellos partieron de Pafos y Pablo y sus compañeros. Ya no es más Bernabé ahora. Ahora Pablo ocupa el primer lugar, y no solamente Pablo, sino sus compañeros. La Biblia se empieza a enfocar en ellos y en la labor que ellos iban a empezar a hacer. Bernabé empezó siendo líder, como dijimos, pero de este momento el orden se invierte. Es Pablo y Bernabé, o Pablo y Silas, o Pablo y Apolos, o Pablo y otras personas. Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia. Otra cosa que quiero agregar: la obra del Señor nunca se realiza solo. Si voy a hacer algo en la obra, tengo que ir acompañado de otra persona. Siempre. No es recomendable que el cristiano sea llanero solitario. No importa cómo vivamos, no importa nuestros caracteres, no importa cuánto en común tenga con las demás personas, yo como creyente no puedo vivir aislado. Dios no me creó así. Por naturaleza el ser humano fue creado para hacer ¿qué cosa? Interdependiente con otras personas, para interrelacionarnos con otras personas. Y especialmente cuando nos sentimos mal, cuando nos sentimos abrumados por no importa cuál sea la situación, lo peor que yo puedo hacer para mi vida es apartarme del grupo. Una oveja, y especialmente aplicado al rebaño del Señor, una oveja apartada del rebaño es comida fácil del lobo.
No es su lugar lejos del rebaño. Ah, sí, pero yo no le soporto a ciertas personas. La Biblia dice que tenés que soportarle en amor. Es un mandamiento. Soportándoos unos a otros y perdonándoos. Es un mandamiento, no es una elección mía. Si yo soy oveja de Cristo y Cristo mi pastor principal me dice que yo tengo que estar en el redil y que yo tengo que soportar y tengo que perdonar, si yo soy verdadera oveja, lo voy a hacer. ¿Va a ir en contra de mis emociones? Sí. ¿Va a ir en contra de mis sentimientos? Sí. Pero yo lo tengo que hacer. Hechos capítulo 15, versículos 38 y 40. Pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia, y no había ido con ellos a la obra. Y hubo tal desacuerdo entre ellos, que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre, y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor. Bernabé le tomó a Juan Marcos y posiblemente Bernabé fue el que le sostuvo a Juan Marcos. Pablo quizás era muy temperamental y ya no le aceptó. Yo no voy a salir con este desertor. Independientemente al desacuerdo que haya entre hermanos, ellos seguían trabajando, Dios les seguía utilizando a ambos, a todos ellos. Pero es mejor que tome otro compañero que tenga otro temperamento, ¿se entiende? Dice el versículo 14 de Hechos 13. Ellos pasando de Perge, llegaron a Antioquía de Pisidia y entraron en la sinagoga un día de reposo y se sentaron. Y después de la lectura de la ley y de los profetas, los principales de la sinagoga mandaron a decirles: varones hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablad. Evidentemente se manejaba de esta manera la sinagoga. Vienen dos personas extrañas, vienen a una sinagoga, ellos son judíos, escuchan la lectura de la ley, porque ellos no tenían Biblia en su casa. Y atiendan lo que... Acá viene uno de los sermones, o uno de los mejores sermones de Pablo. Hechos 13:16. Entonces Pablo, levantándose, hecha señal de silencio con la mano, dijo: varones israelitas, y los que teméis a Dios, oíd. ¿A quién le dirigió el tema? A los israelitas, y no solamente a los israelitas, y los que teméis a Dios, sin distinción, que sea judío o no. Le da una salutación a ambas partes. Sin embargo, los que teméis a Dios engloban tanto a judíos como a gentiles. Lo mismo le voy a decir hoy a ustedes. Señores y señoras, sí, o jóvenes, aquellos que temen a Dios, oigan lo que la palabra de Dios dice. Lo que vamos a estar leyendo es lo que dice la palabra de Dios, y la palabra de Dios transforma nuestras vidas. Es lo que Dios tiene para decirnos para nosotros el día de hoy. El hecho que nosotros estemos presentes aquí no es casualidad. Incluso algunos fuera de su voluntad vinieron y no saben por qué vinieron. Pero tienen que saber que Dios tiene preparado algo siempre para nosotros. A alguno se le testifica para condenación, a otro se le testifica para salvación. Pero lo cierto y concreto es
que así como Pablo le dijo a estas personas, los que teméis a Dios, oíd. Oigan atentamente, presten atención. El Dios de este pueblo de Israel escogió a nuestros padres y enalteció al pueblo, siendo ellos extranjeros en tierra de Egipto, y con brazos levantados los sacó de ella. Y por un tiempo, como de 40 años, los soportó en el desierto. Y habiendo destruido 7 naciones en la tierra de Canaán, se le dio en herencia su territorio. Y esto se refiere exclusivamente al pueblo de Israel. Dios, antes de escoger a un pueblo para sí, toda la humanidad le había dado la espalda a Dios. Y el pensamiento de los hombres era de continuo solamente el mal. No querían saber nada del Dios vivo y verdadero. Y se lanzaron a adorar a las criaturas en vez que al Creador. Y Dios escoge una persona que se llamaba Abraham. Era una persona normal. Y Dios hace un pueblo. Dios le hace una promesa a Abraham y le hace una promesa que su descendencia iba a llenar la tierra, que de su descendencia iba a venir el Mesías y que de ese Mesías todas las familias de la tierra iban a ser benditas. Acá Pablo se está poniendo de acuerdo con ellos y le dice lo mismo que ellos creen y va a demostrar por medio de las escrituras que Cristo es el Señor. El Dios de este pueblo, dice, versículo 19, y habiendo destruido 7 naciones en la tierra de Canaán, les dio en herencia su territorio, que es lo que hoy día es Israel. Después, como por 450 años, les dio jueces hasta el profeta Samuel. Luego pidieron rey, pecando contra Dios, porque no querían más que Dios reine sobre ellos. Y terminó el periodo de la teocracia y viene la monarquía. Dios le dio a Saúl, hijo de Cis, varón de la tribu de Benjamín, por 40 años. Quitado porque Dios le desechó, les levantó por rey a David, de quien dio testimonio diciendo, he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. ¿Qué clase de personas Dios ama? ¿Qué clase de personas Dios llama? ¿Qué clase de personas tienen intimidad con Dios? Aquella persona quien va a hacer todo lo que Dios quiera. ¿Ustedes tienen esa predisposición de hacer la voluntad de Dios? Si no tienen esa predisposición de hacer la voluntad de Dios, Dios mismo le va a desechar. Y Dios conoce lo más íntimo de nuestras vidas. He hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Miles de personas había en Israel, y Dios le conocía a cada uno de ellos. Sin embargo, Dios escoge al rey David. ¿Por qué él escogió a él? Por esa razón, por lo que había dentro suyo. Sin embargo, nosotros podemos ver en la historia que David fue un hombre imperfecto y que Dios nunca le encubrió. Fue un asesino, fue un adúltero, fue un mentiroso y ciertas deficiencias que tuvo David. Sin embargo, David siempre se arrepentía de sus pecados y seguía con su carrera. Hechos 13:23. De la descendencia de David, y conforme a la promesa, Dios levantó a Jesús por Salvador a Israel. Fíjense que estaba diciendo Pablo que el cumplimiento de la promesa dada a Abraham, y no solamente a Abraham, sino también a David, que de su trono se levantaría uno que va a tener un reino sempiterno. Dios levantó a Jesús por Salvador de Israel. El cumplimiento de todas las promesas de la ley y los profetas se cumple en Jesucristo. Eso le estaba diciendo. A esta altura, Pablo ya podría ser apedreado. A esta altura seguramente había judíos que le querían matar porque estaba diciendo eso. Jesús era aborrecido de los judíos. Antes de su venida, predicó Juan el bautismo de arrepentimiento a todo el pueblo de Israel. Mas cuando Juan terminaba su carrera, dijo, ¿quién pensáis que soy? No soy yo él, mas he aquí viene tras mí uno de quien no soy digno de desatar el calzado de sus pies. Varones hermanos, hijos del linaje de Abraham, y los que entre vosotros teméis a Dios,
a vosotros, a ustedes y a nosotros hoy día presentes aquí, es enviada esta palabra de salvación. Atiendan bien. Lo que vamos a estar leyendo hoy contiene lo que es el evangelio de salvación, la palabra de salvación. Porque los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes, no conociendo a Jesús, ni las palabras de los profetas que se leen todos los días de reposo, las cumplieron al condenarle. Y sin hallar en él causa digna de muerte, pidieron a Pilato que se le matase. Y habiendo cumplido todas las cosas que de Cristo estaban escritas, quitándolo del madero, lo pusieron en el sepulcro. Mas Dios le levantó de los muertos. Y él se apareció durante muchos días a los que habían subido juntamente con él de Galilea a Jerusalén, los cuales ahora son sus testigos ante el pueblo. A Pablo también se le había aparecido, ¿se acuerdan? Se le había aparecido en Hechos capítulo 9, tienen esa historia. Versículo 32. Así como le fue anunciado la palabra de salvación a los judíos, y ellos, ignorando lo que dice la Escritura, cumplieron la Escritura matándole, rechazándole a Cristo, hoy nosotros también les anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, resucitando a Jesús, como está escrito también en el Salmo 2. Mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y en cuanto a que le levantó de los muertos, para nunca más volver a ver corrupción. Lo dijo así: os daré las misericordias fieles de David. Por eso dice también en otro salmo: no permitirás que tu santo vea corrupción. Porque a la verdad David, habiendo servido a su propia generación según la voluntad de Dios, durmió y fue reunido, sepultado con sus padres, y vio corrupción. Mas aquel a que Dios levantó no vio corrupción. Sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de Jesucristo se anuncia el perdón de pecados. Para Dios no hay otra forma para perdonar nuestros pecados. La única forma que nosotros tenemos para reconciliarnos con Dios es creyendo a lo que Dios estableció. Y Dios estableció esto. Sepan pues, ustedes jóvenes que están hoy aquí presentes, que por medio de Jesucristo se les anuncia perdón de pecados. ¿Van a rechazar el mensaje o lo van a tomar? Piensen. Y que todo aquello de que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, en él, en Cristo, es justificado todo aquel que cree. La palabra justificado acá es declarado justo, ser declarado justo por un juez, ser absuelto de sus pecados. El problema que teníamos nosotros, según este pasaje, es nuestros pecados. Fuera de Cristo no hay reconciliación con Dios. Fuera de Cristo no hay perdón de pecados. Fuera de Cristo nosotros no podemos ser declarados inocentes. Solamente en Cristo podemos ser justificados. Ahora bien, ¿qué es la justificación? Y esta es la parte. La prédica que Pablo viene dando no es una charla cualquiera. Es una charla profunda acerca del cumplimiento de la ley y el cumplimiento específico. Miren lo siguiente. La justificación por la fe en Jesucristo. Pablo le dijo que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, por medio de Cristo pueden ser justificados. Vamos a ver qué es lo que Pablo estaba diciendo. Él mismo, más adelante, escribe en 2 Corintios 3, 7 al 9 lo siguiente. Y si el ministerio de muerte, grabado con letras sobre piedras, vino con gloria, tanto que los hijos de Israel no podían fijar la vista en el rostro de Moisés, a causa de la gloria de su rostro, la cual se había de desvanecer. ¿A qué se está refiriendo lo que dice acá? El ministerio de muerte grabado con letras sobre piedras. ¿Está hablando de la ley? De Moisés, la ley dada a Moisés, los 10 mandamientos que fueron grabadas en piedra. Esos 10 mandamientos son un resumen de 613 leyes que están a lo largo de la Escritura. Ahora bien, Pablo le llama a la ley un ministerio de muerte.
¿Por qué de muerte? Vamos a estar viendo. ¿Cómo no será con mayor gloria el ministerio del Espíritu? Porque si el ministerio de condenación era con gloria, ¿cuánto más abunda en gloria el ministerio de qué? Justificación. O sea, nosotros formamos parte de un ministerio de vida. Nosotros formamos parte de un ministerio de reconciliación. Nosotros formamos parte de un ministerio de justificación. Vamos a ver qué significa. ¿Cómo puede ser que la ley de Dios sea un ministerio de condenación? ¿Qué es lo que Pablo está diciendo acá? Sin embargo, ahí en Hechos vimos que Pablo dice, ustedes, todos ustedes los que están escuchando y todas las personas del mundo, ninguno pudieron ser justificados por medio de la ley. La ley condena y da muerte. Miren lo que dice Romanos 7:7. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conocería la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Cuando vino la ley y la ley me dice el mandamiento, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni cosa alguna de tu prójimo, cuando yo rompo esa ley, yo tengo algo que me condena. ¿Me condena qué cosa? La ley. Si no había ley, no había condenación. Pero venida la ley, sí hay condenación. Y no hace falta, cada uno de nosotros tenemos un conocimiento X de la Escritura. Podemos salir a la calle y podemos preguntarle a la gente, ¿vos sos pecadora? ¿O vos sos pecador? Claro que sí, te va a decir. Peco todos los días, miento, a veces robo, le pego a mis padres, desastre hago. Desastre vamos a escuchar. Pero si no hubiese ley, ¿cómo se condenaría esos pecados? Sin embargo, venida la ley, mi pecado me condena. Por eso es un ministerio de condenación. Y en primer lugar, nadie puede cumplir esa ley. Nadie puede. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia. Vos le decías a tu hijo, no hagas. Eso es lo que quiere hacer. Prueben con las criaturas más chiquititas y díganle, pongan algo sobre la mesa y díganle, no toques eso. Podés tocar todo lo que hay en la casa, pero eso que está sobre la mesa no toques. La atención de la criatura va a estar sobre eso que está sobre la mesa. Eso va a querer hacer. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Y yo sin ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. El mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. ¿Por qué? Seguimos leyendo. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. De manera que la ley, a la verdad, es santa. El mandamiento santo, justo y bueno. Luego, lo que es bueno vino a ser muerte para mí, en ninguna manera. Sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegue a ser en sobremanera pecaminoso. Porque sabemos que la ley es espiritual, dada por Dios. Mas yo soy carnal, vendido al pecado. No puedo hacer otra cosa que pecar. Mi naturaleza es esa, ser pecador. Gálatas 3:10, agrega Pablo, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está, maldito todo aquel que no guarde, que no cumpla, que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Si alguna persona se quiere justificar y ser declarado salvo y tener vida eterna por cumplir lo que dicen los mandamientos, está condenado. Porque dice la palabra de Dios, maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y yo le pregunto a la Biblia, le pregunto a Dios, Señor, ¿será que algún ser humano alguna vez pudo cumplir los 613 mandamientos que tú estableciste? Y la Biblia me responde a mí. Y Pablo me dice que por la ley ninguno es declarado inocente delante de Dios. Miren lo que agrega Santiago, el apóstol Santiago.
Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofende en un punto, se hace culpable de todos. Guardé 9. Uno nomás me falta. Déjame entrar al cielo. No. Y Pablo, y explica Santiago, porque el que dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. Si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Y yo les puedo preguntar a cualquiera de ustedes acá, ¿quiénes de ustedes guardan todos los mandamientos? Esto no es un llamado a quebrantar todos los mandamientos, ¿sí? Pero tenemos que reconocer que es imposible para nosotros guardar todos los mandamientos. Es imposible. Queremos, sí queremos. Es nuestro anhelo, pero reconocemos que no podemos. Miren lo que dice Romanos 3:10, como está escrito. No hay justo ni aún uno. ¿Quién es justo delante de Dios? Nadie. ¿Por qué no hay justo ni aún uno? Porque nadie permaneció en todas las cosas escritas en la ley. Pablo, ni Abraham, ni David, ni Moisés, ni Bernabé, ni Juan Marcos, ni Pedro, nadie. ¿Y nosotros? Menos. Ahora bien, en la justificación, Dios actúa como juez. El veredicto sobre todo ser humano ya se dio. La sentencia sobre todo ser humano ya leímos. Todos estamos bajo pecados y separados de la gloria de Dios, como dice en Romanos 3:23. La única manera de revertir tu sentencia, y ahora vamos a ponernos en primera persona, la única manera de revertir mi sentencia delante del trono de Dios es por medio de un sustituto que la ley establecía. La ley de Dios establecía un sustituto, no es como nuestra ley. Si ustedes cometen un delito hoy, ustedes se van presos. No se puede ir preso su amigo, ni su amiga, ni su papá. El que cometió el delito va preso. Sin embargo, en la ley de Dios, Dios permitió un sustituto. Él ya sabía que nadie iba a cumplir esa ley. La única manera de revertir tu sentencia, nuestra sentencia, es por medio de un sustituto establecido por Dios y ya destinado desde antes de la creación del mundo. Juan 1:29. Juan el Bautista dice así: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En el Antiguo Testamento, los sacrificios tipificaban o era una sombra del sacrificio venidero de Cristo. Los judíos llevaban su cordero y ponían sus manos sobre el cordero, confesaban sus pecados y el inocente era degollado. Le cortaban el cuello y juntaban su sangre en un lebrillo. El cordero era totalmente quemado en el altar del sacrificio y esa sangre iba hasta el lugar santísimo que era el trono de Dios y Dios le perdonaba por 1 año los pecados. Era una sangre imperfecta. Pero venido el cumplimiento del tiempo, Juan el Bautista dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. La palabra quitar de ahí, en el castellano, no nos da bien el significado. En el griego, esta palabra quitar es airo y literalmente significa llevar algo sobre sí. Juan el Bautista, cuando le vio a Cristo, dijo: he aquí el sustituto de Dios que va a llevar los pecados del mundo. Sin embargo, este cordero o el sacrificio de este cordero es efectivo para aquellas personas que creen en este mensaje que estamos dando. Miren lo que dice Pedro, 1 Pedro 2:21, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado. ¿Fue justificado Cristo por la ley? ¿Sí o no? Dice que Cristo no hizo pecado, el único, ni se halló engaño en su boca. Él fue perfecto. Quien cuando le maldecían, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. ¿Quién llevó él mismo nuestros pecados? Miren la palabra que usa Pedro. ¿Quién llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo o sobre su cuerpo en el madero, para que nosotros
estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Pedro está citando el Salmo capítulo 53 para nosotros, que Cristo fue molido por nuestros pecados. Habla que Él era del linaje de David, que Él cumplió todo lo que decía la palabra de Dios, no pecó en alguna manera, sin embargo fue molido en lugar nuestro y por nuestros pecados. Y acá Pedro está hablando de la misma cosa. Cristo no hizo pecado. Como un cordero perfecto, fue llevado al matadero cargando mi pecado sobre él en la cruz. Él no tenía que morir, tenía que morir yo, pero Cristo tomó mi lugar para que yo pueda ser justificado delante de Dios. Cristo es el sustituto establecido por Dios. Para que sea más claro en la imagen, ahí pueden observar, se ve bien, ¿verdad? Esta persona nos representa a todos nosotros, a todos los seres humanos de todos los tiempos. Nadie pudo ni nadie puede cumplir la ley de Dios. Por tanto, están bajo condenación, bajo pecado. Están muertos en su delito y pecados. Ellos son culpables. Ahora, Dios estableció que los creyentes prediquen esto, que es una locura para la gente. La gente no quiere escuchar esto. A la gente no le gusta eso. A la gente le gusta que se levante el ego. Miren, yo le estoy diciendo a ustedes en el día de hoy que son culpables delante de Dios y que se van a ir al infierno, a menos que se arrepientan de sus pecados y reciban a Cristo. Este mensaje no es bien recibido por todos. Hoy la gente, ¿qué quiere escuchar? Que dentro suyo está el poder, que ellos son el centro del universo. Son tan importantes que Dios les llama. Dios utiliza al cristiano para que el pecador entienda su condición. Es lo que Pablo estaba haciendo en esa sinagoga. Los de la sinagoga no lo sabían, pero Pablo sí sabía y estaba predicando una locura. Le estaba diciendo, ustedes ni ningún ser humano pudieron ser justificados por la ley. Todos están bajo pecados. No hay ninguno que se crea santo en medio de esta congregación. Me imagino que los responsables de la sinagoga o se enojaron mucho o se convirtieron. 1 Corintios 1:21 dice así: agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación del Evangelio. La locura de la predicación del Evangelio es decirle al pecador que la ira de Dios está sobre él. Salmos 7:11 dice que Dios es el juez justo de toda la tierra y Dios está airado contra el impío. Todos aquellos que transgreden la ley dicen que la ira de Dios está sobre él. Es necesario que nosotros digamos esto a la persona, o si no es un falso evangelio. Tenemos que testificar como dice la Escritura. Todo ser humano es declarado culpable. Como dice Romanos 3:10 que leímos hace un rato, no hay justo, no hay ni siquiera uno. La ley de Dios entonces exige la muerte del pecador. Ezequiel capítulo 18 dice, vivo yo, dice Jehová, que el alma que pecare, esa morirá. Sin embargo, también la ley permite un sustituto. Cristo, el Cordero de Dios, quien llevó el pecado sobre sí del mundo, Él cumplió toda la ley. En Mateo 5:17 dice, no piensen que he venido para dejar de balde la ley. No he venido para abrogar la ley, sino yo vine para cumplir. Y cumplir no significa hacer cumplir, sino que Él vino a obedecer toda la ley que ustedes y yo y que ningún ser humano podría cumplir. O sea, Cristo fue justificado por su obediencia. Como ser humano, obedeció 100% todo lo que decía la palabra de Dios. Él fue declarado inocente, sin mancha, apartado de los pecadores. Él no tenía por qué morir. Sin embargo, era el único que tenía los requisitos necesarios para ser el Salvador del mundo. Él era 100% Dios, 100% hombre. Estando en esa condición, hace un sacrificio universal, infinito. Si alguno de nosotros pudiésemos guardar toda la ley, mi sacrificio, o sea, el sacrificio de mi vida, por ejemplo, solamente bastaría para una persona.
Sin embargo, como Cristo es 100% humano y 100% Dios, su sacrificio fue ilimitado, Él puede ser salvador de todos los seres humanos. ¿Y qué pasa en la justificación? Dios cambia de posición a las personas. Fíjense, en el lado izquierdo nosotros tenemos que somos pecadores, la ira sobre nosotros. En el lado derecho vimos que Cristo cumple toda la ley, Él es justificado por la ley, Él es santo y perfecto y no tenía que morir. Sin embargo, Él muere en la cruz. Hay un cambio de posición y toma mi lugar. La ira de Dios cae sobre Cristo y Él experimenta la muerte. Sin embargo, vamos a leer Isaías capítulo 53, 5 al 7, Julio, por favor, con el micrófono. Abran ustedes en sus Biblias, si tienen, Isaías capítulo 53, 5 al 7. Isaías 53, 5 al 7 dice: Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Angustiado Él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores. Enmudeció y no abrió su boca. Gracias, Julio. Fíjense lo que dice la palabra de Dios. Él no cometió pecado. Él fue llevado como oveja al matadero. Enmudeció y no abrió su boca. La palabra molido que se utiliza ahí fue así mismo. Le desfiguraron. No se le reconocía. Y los golpes que tuvo por fuera, yo les puedo asegurar que no era nada en comparación a lo que él sentía por dentro. Cómo blasfemaban su nombre, le escupían, le arrancaban la barba, le trataban de lo peor. Sin embargo, él con todo fue y dio su vida cargando el pecado de todos aquellos que reconocen su condición de pecador y reconocen delante de Dios: Señor, yo no puedo justificarme delante de ti. Soy culpable y creo en el sacrificio de Cristo. Él no tenía por qué morir en la cruz, sin embargo, de tal manera me amó que dio su vida para que yo pueda ser salvo. Una persona normal que entienda esto, ¿cómo va a rechazar a Cristo? La única manera de dar una explicación para las personas que no quieren saber nada de Dios es que están muertas en sus delitos y pecados. No pueden comprender semejante amor, porque esto es verdad, esto no es mentira, esto es histórico, esto es real. Jesús tomó mi lugar y murió por mí. Olvídense del que está a su lado, olvídense de sus padres, de sus vecinos, de sus amigos. Piensen en ustedes ahora. Jesús tomó mi lugar y murió por mí. Y la palabra de Dios dice que yo fui revestido con la justicia de Cristo. Apocalipsis 1:5 dice: al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Yo fui revestido con la justicia de Él. Fíjense, Él murió por mi iniquidad para que yo sea justificado delante de Dios. Yo soy justificado delante de Dios no por las obras de la ley, sino por medio de Cristo que me amó y se entregó a sí mismo por mí. Eso es lo que Pablo le dijo a ellos. Lo que ustedes no pudieron alcanzar por medio de la justificación por las obras de la ley, todo aquel que cree en Cristo es justificado. Esto no van a escuchar que se predica a menudo en ningún lugar, porque no depende de las personas, esto depende de Dios. Justificación podemos definir entonces que es el acto judicial de Dios en virtud, por el que en virtud de la obra de Cristo Dios declara justo al pecador, que está unido por fe a Él, y por haber Dios imputado la justicia de Cristo al pecador y las culpas suyas a Cristo. Entonces, miren el contenido de la prédica de Pablo. Hechos 13:38. Sabed pues esto, jóvenes, en el día de hoy, los que están aquí presentes y los que escuchan este estudio por internet, que por medio de Jesucristo se anuncia perdón de pecados y que todo aquello de que por la ley de Moisés
no pudisteis ser justificados, porque es imposible que un ser humano guarde toda la ley. En él, en Cristo, es justificado todo aquel que cree. ¿Qué tengo que hacer para ser salvo? Creer. Ahora, la fe es un don de Dios. La salvación es por medio de la fe en Jesucristo. La obra de Cristo a mí me salva. Mirad pues, dice, y Pablo le da una palabra de advertencia a ellos. Mirad pues que no venga sobre vosotros lo que está dicho en los profetas. Mirad, oh menospreciadores y asombrados, y desapareced, porque yo hago una obra en vuestros días, obra que no creeréis si alguien os la contare. Cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, miren lo que pasó. Los gentiles les rogaron que el siguiente día de reposo les hablasen de estas cosas. Esto que estamos estudiando hoy, los gentiles que se congregaban en esa sinagoga le dijeron, vení por favor el próximo fin de semana y enseñanos acerca de la justificación por fe. Queremos comprender. Y ese es el motivo por el cual ustedes y yo que tenemos que querer venir a la iglesia para aprender la Biblia. Si se dan cuenta, en el cartel que está allá dice Club Bíblico de Jóvenes. Si el Club Bíblico no enseña la palabra de Dios, ¿qué club bíblico va a ser? Va a ser cualquier otra cosa. Este es un club especial. Esta es una reunión de jóvenes que quieren aprender acerca de Dios y que quieren vivir en santidad y que quieren hacer las cosas conforme a la voluntad de Dios. Cuando salieron Bernabé y Pablo de la sinagoga de los judíos, los gentiles, los judíos no, qué duros de corazón, los gentiles les rogaron que el día siguiente de reposo le hablasen de esas cosas. Y despedida la congregación, muchos de los judíos y de los prosélitos, ¿qué dice después? Piadosos. Atiendan bien la frase. Muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándoles les persuadían a que perseveraran en la gracia de Dios. Vamos a irnos a la escena. Llegan a Antioquía, a Antioquía allí, se sientan en la sinagoga, predican la palabra de Dios, Dios toca el corazón de los líderes del lugar, les permiten predicar. Muchos de ellos creen, especialmente los gentiles, termina la congregación, termina la reunión y muchos de ellos van detrás de Pablo y Bernabé porque querían seguir aprendiendo. Algunos le rogaban y le decían, vení otra vez a enseñarnos. Pero los que ya se convirtieron, ¿qué le dijeron? Se fueron detrás de ellos. El que se convierta a Cristo busca estudiar la palabra de Dios. El que se convierta a Cristo desea y anhela aprender las cosas espirituales. No hace falta que se le hinque. No hace falta que se le moleste. Ahora, si pasó el tiempo, te convertiste y hay que molestarte para que te congregues, quiere decir que estás totalmente en la carne o nunca te convertiste. Una de las dos cosas. Pero Pablo y Bernabé les hablaban a ellos y les persuadían, seguramente durante la semana, que perseveren en la gracia de Dios. Que sigan aprendiendo y que lo que aprendan lleven a la práctica. El siguiente día de reposo, miren lo que pasó. Se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. ¡Qué bendición! Nosotros acá preparamos campamentos, preparamos actividades, hacemos de todo lo posible y la gente prefiere irse a discotecas, prefiere irse a reuniones que son inmorales y hacer cualquier otra cosa. De los jóvenes mismos de esta iglesia hay que rogarles. Y el día antes de irse al campamento, bueno, me voy a ir. Esa actitud no nos da muchas veces alegría a nosotros. Miren el impacto que tuvo lo que ellos hicieron en una sinagoga. ¿Cómo puede ser que toda la ciudad se juntó para oír la palabra de Dios? ¿Quién hizo publicidad? Por el Facebook. No había Facebook, ¿verdad? No había ninguna redes sociales. Los que escucharon el mensaje fueron a decir a los que estaban afuera, escuchamos lo que dice la palabra de Dios.
te conviene venir a oír ese mensaje. Es un mensaje de salvación y es real. El día siguiente de reposo se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Pero viendo los judíos la muchedumbre, se llenaron de celos y contradecían lo que Pablo decía y blasfemaban de paso. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, con autoridad, dijeron: a vosotros, a la verdad era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios, los judíos. Mas puesto que la desecháis y no juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles. Porque así nos ha mandado el Señor diciendo: te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor. Miren el siguiente pasaje, la siguiente frase. Repito, Hechos 13:48. Los gentiles, oyendo esto, se regocijaban, se alegraban hasta no poder más y glorificaban la palabra del Señor. Y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Miren lo que Pablo le dijo a los judíos. Ya que a ustedes, en el versículo 46, era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios a ustedes. Pero como ustedes desechan y ustedes dicen que no son dignos de eso, nos vamos a otra persona. No la anduvieron detrás. Así también nosotros, hermanos. Cuando le testifiquemos a alguien, vamos a testificarle bien. Y si esa persona se convierte, gloria a Dios. Y si no se convierte, está en las manos de Dios igual. Capaz no es el tiempo de Dios, capaz se conviertan después. Pero no tenemos que andar molestándole a esas personas que no quieren saber nada de Dios. Sigamos adelante. Dios no nos llamó a hacer un número gigante. Dios va a añadir los que quiera añadir. Y si Dios quiere, se va a convertir. Pero nosotros sí tenemos que hacer lo que hizo Pablo. Hablarles de la palabra de la cruz. Los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor. Y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Y la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia. Esas personas que habían escuchado también salían y hablaban del Señor. Podemos decir que este sí fue un viaje súper exitoso en la voluntad de Dios. Y esto es éxito para el creyente, que la voluntad de su Señor sea cumplida no solamente en su vida, sino en aquellas personas que escuchan su palabra. Pero los judíos instigaron a mujeres piadosas y distinguidas y a los principales de la ciudad y levantaron persecución contra Pablo y Bernabé y lo expulsaron de sus límites. Estas personas que no se convirtieron, ¿qué hicieron? Crearon problemas. Eran gente, instigaron a estas mujeres, esposas de los gobernantes de la ciudad, que se congregaban en la sinagoga. Ustedes tienen que saber que en aquel entonces la mujer era denigrada. A la mujer no se le respetaba. La mujer prácticamente era un objeto. Hoy en día el cristianismo ha levantado a la mujer y le puso en el lugar que Dios le estableció. El cristianismo le dio a la mujer un lugar de vaso más frágil, un lugar de coheredera de la gracia. Hay un lugar establecido para el hombre y para la mujer en roles, pero delante de Dios los dos son totalmente igual. Lo que sí, estas mujeres piadosas que se acogieron al judaísmo porque tenían una ética moral mayor que la de los romanos, dice que estos líderes de las sinagogas le inducieron a sus mujeres a que le hablen a sus maridos que eran gobernantes. Y ellos provocaron una persecución contra Pablo y Bernabé. Aquellos que estaban arriesgando su vida y que le estaban predicando la cosa más importante para ellos, ellos rechazaron. Le expulsaron de sus límites. ¿Por qué? Porque a ellos no les interesaban las cosas de Dios. ¿Qué le interesaban? Su fama, su dominio, su jerarquía. Ellos estaban llenos de celos porque todo el pueblo le escuchaba. Entonces ellos, sacudiendo contra ellos el polvo de sus pies, y esto es una condenación en contra de los que hicieron eso,
llegaron a Iconio. Y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo.